¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual analizaremos completamente el segundo tráiler de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Un tráiler que la verdad nos ha dejado bastante y que tiene muchas sorpresas. ¿Desde hace cuánto no hago un análisis completo? Pues... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Un video en el cual analizaremos completamente el nuevo tráiler de Spider-Man No Way Home. Bueno, este tráiler no merita. Dicho eso, no me enredo tanto dentro intro y comenzamos. Antes de iniciar, quiero hacer un pequeño spam dentro de lo que se puede decir, porque digamos que lo que voy a analizar con el tráiler tiene mucho que ver con lo que hablamos en el video pasado de las tramas filtradas de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, donde hablamos de los acontecimientos que ocurrirían en esta película y que se asemejan mucho a las imágenes que vemos en este tráiler. Tómenlo como la primera parte o la precuela que necesitan para ver este video. Dicho eso, pasemos al análisis completo. Ok amigos, ya tenemos aquí el tráiler, entonces comencemos. Bueno, ahí es un diálogo de Kang, me imagino que en la escena donde ellos se encuentran, donde le dice que lo que él es el hombre que él quiere, la que ahorita vamos a ver, y ahí vemos, digamos, un pasaje de Scott en las primeras escenas, lo que van a ser las primeras escenas donde Scott, digamos, ya es una persona famosa por ayudar a derrotar a Thanos y todo esto, más que él es conocido por el tema de su libro. Esto yo creo que es como una gala a la que lo invitaron por ese tema de ser como famoso y eso, o sea, acá hay unos premios que vas a ver tu madre de qué son, pero son unos premios a los que lo invitaron y Kang le dice que es un vengador, recordando que este Kang ha peleado con vengadores en otras líneas de tiempo. Esto ya es una escena en el reino cuántico donde hay dos posibilidades. La primera es que por el terreno, yo esto lo veo muy parecido a las escenas donde él está con Cassie en el primer tráiler. Entonces eso puede ser en ese lugar donde a Scott lo ataca algo y ahí es donde se llevan a Cassie para secuestrarla, o donde Scott ya está, digamos que intentando robar lo que Kang le va a pedir que robe. Y digamos que según eso, aprieta el botón. Hay dos posibilidades. La primera es que se haga más pequeño, pero por este plano pareciese que se hiciera más grande, que estuviera en su forma gigante, básicamente como Giant Man, que básicamente pues es el hombre gigante, ya no, digamos, no se hace más pequeño, sino que se hace en su forma gigante dentro del reino cuántico. Esto ya es, digamos, que Kang sabe básicamente la historia de Ant-Man. Digamos, no sabemos si ahí mismo lo descubre o si, digamos, por su conocimiento de otras líneas temporales ya sabe o ya ha peleado con Ant-Man y sabe que él tiene una hija. En este caso yo creo que en las primeras escenas vamos a ver el tema de la reconexión, sobre todo, digamos, por lo que Scott se perdió 5 años, casi sobrevivió al blip y tienen que tener esa reconexión, digamos, en las primeras escenas, por lo que él ha vuelto, y digamos, esta película creo que no se sitúa tanto después de Avengers Endgame, por lo que la película va a tener, digamos, esa premisa dentro de las muchas cosas que va a abordar, y dentro de eso yo creo que casi también se está metiendo en problemas como lo hacía su padre. Digamos que esto es una celda, obvio se está metiendo en problemas y Scott, digamos, que tiene que darle las lecciones y todo eso, pero esto, digamos, va a tener ese factor de que ella trabaja con Janet y con Hank con el dispositivo. ¿Qué es lo otro? Que Kang también en este tráiler dice que ha perdido mucho tiempo como yo. En efecto, Scott ha perdido 5 años, la cosa es que Kang dice como yo. Lo que podemos teorizar es que Kang ha perdido tiempo por quedarse atrapado en el reino cuántico. ¿Quién sabe por qué razón? Porque según una filtración lo que se dice es que él tiene una nave que puede viajar a través del multiverso, pero lo que podría pasar es que su nave falla al momento de llegar al reino cuántico y por eso se queda atrapado allí. Que digamos, en el caso de Kang sería mucho más tiempo, porque se dice que él ya estaba atrapado cuando Janet quedó atrapada en el reino cuántico y ellos se encontraron para reparar esa nave y que Janet pudiera recuperar su tiempo con Hope. Todo eso ya se los comenté en el video de las filtraciones, así que continuemos. Bueno, esto es básicamente lo de la máquina.
Y Kang dice que podemos ayudarnos con eso, diciendo que podrían trabajar juntos, lo que les dije en las filtraciones, para poder que ambos salgan de ahí, que Kang pueda, digamos, hacer sus malévolos planes fuera del reino cuántico y que Ant-Man pueda recuperar su tiempo con su hija. Aquí es básicamente la explosión cuando todos comienzan a ser absorbidos. Y ya aquí comenzamos con Kang. Para iniciar, puedo decir que aquí, si nos damos cuenta, eso no lo habíamos visto en el primer tráiler. Aquí se aprecia como, esperen, un poco más, esto aquí. Quiten esto, digamos, imaginemos que esto no está aquí. Aquí se ve como Kang camina, pero también se le ve ya con su casco, que es una de las mejores cosas que tiene este Kang, porque está muy pegado a los cómics. Y básicamente Scott le pregunta quién es. Entonces, Kang le dice que es el único hombre que puede darle lo que él quiere. Ahí tenemos este plano espectacular de Kang con el casco, donde vemos, digamos, ese vistazo que queríamos ver más cerca del personaje con el casco. Un casco que convierte su piel en azul. Ya por las filtraciones sabíamos que él iba a ser un humano y que tenía aspecto humano y no su piel azul como en los cómics o en otros medios. Pero en este caso ya vemos qué es lo que va a hacer que su piel sea azul y que, digamos, le va a dar su vistazo de los cómics, que en lo personal para mí es totalmente espectacular porque se ve como en los cómics. Es un Kang que literalmente podríamos decir es una calca en los cómics, no tanto en este aspecto, pero sí en otros planos del tráiler que ahorita vamos a ver. Además de que se le ve como la tecnología y todo eso, digamos, el intelecto de Kang, que es una de las mejores cosas del personaje en los cómics. Entonces Kang le dice que lo que él necesita es tiempo. A eso, pues, digamos, tenemos la intro de Marvel Studios. Aquí yo creo que esto es lo que terminaríamos viendo como Cronópolis en el reino cuántico. Digamos, no sabemos si es Cronópolis porque, como sabemos, Kang va a escapar del reino cuántico y, digamos, se va a sentar en otro lugar para ser la próxima gran amenaza. Aunque bueno, eso también depende si este va a ser el Kang que vamos a ver, digamos, en Kang Dynasty o en Secret Wars o en las próximas películas y series donde aparezca Kang. Pero por lo menos, digamos que podríamos decir que esta es la Cronópolis de esta variante de Kang, que ya sabemos que van a existir muchas en el universo cinematográfico de Marvel. Vamos a tener este Kang, que es un Kang más guerrero, un Kang que, digamos, es más un soldado que en sí un conquistador, pero obviamente tiene ese deseo de conquistar. Ya tuvimos a He Who Remains, que es el que apareció en la primera temporada de Loki, y vamos a tener al Emperador Kang, que es el que va a aparecer en la segunda temporada de Loki, que es otra variante diferente a esta, y el supuesto rumor de que Beyonder va a ser el villano principal de Secret Wars y va a ser una variante de Kang. Entonces, como les digo, esto es lo que aparentemente sería Cronópolis. Y digamos que aquí vemos acá un plano de Kang mirando el reino cuántico mientras esos edificios, esa estructura como que se abren. No sé la verdad lo que está haciendo, pero bueno. Y Janet lo que dice es que puede reescribir la existencia y luego dice que destrozar la línea del tiempo. Como les dije en el video de las filtraciones, vamos a ver un flashback donde Janet y Kang se conocen. Y aquí es donde, bueno, se va a explorar todo ese tema de la historia de Kang y de cómo ellos reparaban esa nave y todo eso. Y ahí es donde Janet descubre que Kang era malvado y termina atrapándolo en el reino cuántico más profundamente. Digamos que en ese aspecto yo digo que este es el flashback por la simple razón de que en el otro tráiler vimos que había como criaturas cuánticas y todo eso de las que Janet estaba escapando, y la filtración dice que es cuando Janet está escapando de esas criaturas. Además de que para mí en este plano Janet se ve un poco más joven de lo que habitualmente la hemos visto. Entonces ella lo que menciona es que puede reescribir la existencia y que puede destrozar las líneas del tiempo, mencionando obviamente que ella en el pasado lo descubrió a través de una conexión neuronal que tenía con su nave, por lo que en consiguiente ella se dio cuenta de cómo Kang tiene manipulación sobre el tiempo para poder hacer que otros personajes, digamos, terminen en otras líneas temporales, que por ejemplo pueda cambiar un suceso del tiempo, como en efecto quería hacerlo con Janet para que ella pudiera recuperar su tiempo con Hope y que, digamos, no se perdiera todo ese tiempo hasta que Hope ya fuera adulta, que en efecto iba a reescribir la existencia que tenían tanto Janet como Hope en su vida. En el caso de destrozar las líneas temporales, ella lo que se refiere es cómo él destruye los universos, que en el UCM es lo que vamos a ver probablemente en Kang Dynasty, digamos en su mayor esplendor, porque podríamos verlo ya en la segunda temporada de Loki y si se nos da cierto vistazo en esta película.
Aquí, bueno, tenemos un plano de Kang un poco, digamos, más sin el casco, lo que les digo, un vistazo más humano. Y aquí vemos cómo Scott se encuentra con otro Scott, por decirlo así. O sea, no es tanto que se encuentre con un Scott. Hay dos escenarios posibles. La primera es que como que Kang le demuestre sus poderes, haciendo lo que, digamos, se separe, como si fuera una célula, y se encuentre con sí mismo viéndose. O la otra es que este lugar, también lo de las filtraciones, es denominado como el Nexus cuántico, donde de las variantes de los personajes se encuentran pues en ese lugar. Entonces, según la filtración, hay una escena donde Scott se encuentra con sus variantes en el Nexus cuántico para enfrentarse a MODOK. Este puede ser esa escena, o perfectamente, como les digo, puede ser una escena donde Kang le demuestre sus poderes y de esa manera convencerlo para que lo ayude a salir del reino cuántico. Entonces ahí básicamente Janet le dice que no puede confiar en él, lo que les digo, porque ella ya ha descubierto quién es Kang, ella ya sabe quién es Kang, sabe lo que quiere Kang, y obviamente pues le dice a Scott que no puede confiar en él. Un vistazo de Hope como medio atontada, no sabemos qué le pasa. Y bueno, aquí comenzamos con algo importante, que es este portalcito. Ya nos puede dar indicios de lo que hace Kang. Básicamente cualquier versión de Kang, más no digamos como por ejemplo Immortus, Ramatut, son de otro siglo, pero por lo menos Kang es del siglo, me parece que 40, y es un descendiente de Reed Richards. Por lo menos este portal no da indicios de que se parezca a la tecnología que tenía en la TVA, pero se parece un poquito a lo que tenía Reed Richards en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Por lo que ahí ya podemos ver la conexión de la descendencia entre Kang, que es un descendiente de Reed Richards en los cómics, y lo más probable es que en el UCM también. Vemos un par de guardias que supuestamente podrían ser otras versiones de Kang. No descarto esa posibilidad, pero tampoco la veo tan viable porque serían millones de Kangs siendo soldados de Kang. Entonces no la veo tan viable, pero no es descartable. A su vez tenemos a Scott, tenemos a Cassie como prisionera, yo diría que ya es prisionera. Y aquí este huevo detrás de Humpty Dumpty. Entonces aquí vemos por primera vez a MODOK sin casco, ya confirmándonos que sí va a ser el actor Corey Stoll quien lo va a interpretar, ya confirmándonos el tema de que Yellow Jacket se convirtió en MODOK y que Kang es quien lo reconstruyó como esta deformidad. Digo deformidad porque en los cómics ya sabemos que es una deformidad. En el video de las teorías les voy a especificar un poco el origen de MODOK y cómo cambia, pero en este caso lo único que les tengo que decir es que MODOK se sometió en los cómics a unos experimentos, bueno, no se sometió, lo obligaron a unos experimentos en AIM y a raíz de esto se convirtió en MODOK. En el caso de la película o en el caso del UCM, lo que pasa es que cuando Yellow Jacket se hizo subatómico y entró al reino cuántico, él comenzó a deformarse en esa transformación y eso ocasionó que Kang tuviera que reconstruirlo, a diferencia digamos que de Scott o de Hank o de Janet o de Hope. Cuando se hacen subatómicos, ellos lo que hacen es con la partícula PIM, pues pueden hacer esto para, digamos, encoger su tamaño promedialmente al cabo de que todo su cuerpo se hace subatómico. En el caso de Yellow Jacket fue parte por parte, lo que hizo que su cuerpo al llegar al reino cuántico pues llegara muy deformado. Y digamos que aquí lo mismo, lo que les digo, hay dos posibilidades. Esto puede ser la entrada al Nexus cuántico, o puede ser la entrada a otra cosa o algo que Kang quiere enseñarle a Scott, que la verdad no se me viene mucho a la mente. Yo la teoría que más tengo es lo del Nexus cuántico y no sé qué más puede ser. Aquí vemos al cabeza de huevo de MODOK, vemos a los dos guardias de Kang y vemos a Cassie. Y a su vez vemos que Scott dice que no le importa quién sea él y que ha perdido mucho. Digamos que en este caso Scott no sabe la amenaza a la que se va a enfrentar porque él lo único que está viendo es cómo recuperar su tiempo con Cassie y digamos que cómo tener esa reconexión con su hija, lo que a su vez va a desatar que él tenga que robar lo que Kang quiere a cambio de Cassie. Por eso el factor de Cassie es tan importante, por el hecho de que a raíz de esto es que se desata el hecho de que Scott termine trabajando para Kang o digamos que tenga que robar lo que él quiere. Hay un flashback de Cassie y Scott, luego ellos se abrazan y él dice que les dará una segunda oportunidad, con lo que les digo que está más que nada cegado en recuperar su tiempo con Cassie que en tener en cuenta el peligro que Kang significa.
Aquí dos posibilidades, está entrando el Nexus cuántico o está yendo a algún lugar para robar la fuente de poder que Kang necesita. Vistazo al reino cuántico, uno de los tantos parajes del reino cuántico que vamos a ver. Me atrevería a decir que el reino cuántico es más lindo que la Pandora de Avatar. Ojalá no me escuche James Cameron porque me banea. Y aquí es otro plano de las filtraciones donde se dice que Janet, Hank y Hope estaban surfeando una especie de rayas voladoras que no necesariamente tienen que estar en agua, pero que son criaturas del reino cuántico. Y aquí vemos a Janet, a Hank y a Hope, digamos, encima de estas criaturas. Kang lo que dice es que se lo hará más fácil a Scott que si le trae lo que necesita, o de lo contrario, todo lo que conoce como vida no va a existir más. Ya nos vamos a enfocar en eso, pero ahora lo que tenemos que decir es acerca de este plano donde todos estos son Scott. Estoy seguro que todos estos personajes, bueno, hay otra posibilidad y es que o son Scott o todas son hormigas que lograron entrar al reino cuántico o que, digamos, Scott logró traer al reino cuántico, donde están haciendo como una especie de pirámide para llegar a esta especie como de fuente de energía que no sabemos muy bien qué es, que está envuelta en esta esfera. Que bueno, hay dos posibilidades otra vez. La primera es que sea la fuente de energía que Kang necesita para su plan. O lo segundo es que, según las filtraciones, lo que se dijo es que en la escena del Quantum Nexus, Scott debe trabajar con sus otras variantes contra MODOK. La otra cosa es que sea MODOK quien está emitiendo toda esta energía y a raíz de esto, sus variantes deban hacer como una pirámide para poder levantarlo. Y él, digamos, apunta como algo que debe tener acá, que me recuerda mucho como a lo que hacía Black Widow, pero él va a apuntar a algo, y esto es un portal que conecta al reino cuántico, básicamente. Para mí esto es el final de la película después de la batalla final, porque en la filtración lo que se dijo es que Scott termina atrapado en el reino cuántico, mientras que Cassie, Hope, Hank y Janet escapan. En este caso vemos a Cassie al frente de ese portal, y a su vez vemos a Hope, que está aquí, y vemos a Hank, digamos, la única que faltaría Janet, que ya no está, digamos, en ese plano, pero obviamente está en ese lugar con ellos, lo que, digamos, alimenta ese tema de que la filtración sea real y que Scott termine quedándose fuera. Después de eso, lo que se dice es que Hope regresa por él y Kang logra escapar. Entonces eso se conecta con esto, donde si vemos, si lo detallamos muy bien, vemos que Scott está muy masacrado, como después de su pelea con Kang, lo que quiere indicar que, según la filtración, después de la pelea con Kang, Kang logra escapar y Scott y Hope quedan atrapados en el reino cuántico. Según este plano, ellos dos están juntos y digamos que en la filtración también se dice que Hope ve las otras variantes de sí misma y le dice a Scott en esa escena que no quiere ninguna vida en la que no lo tenga él. ¡Ay, qué romántico! Ahí donde Kang, bueno, básicamente le dice que si no le trae lo que él quiere, todo lo que conoce como vida se va a terminar. Obviamente diciéndole que o puede borrarlo de la línea del tiempo, que puede destruir su línea del tiempo o que puede matar a todos los que ama, incluyendo a su hija o a Hope. Aquí vemos un plano de Kang donde para mí esto es la batalla final, porque si vemos ahí como una nave que se está incendiando, esperen, lo pongo más. Hay como una nave que se está incendiando, que está como cayendo. Para mí es una nave de Kang y Kang está viendo todo esto desde la distancia, pensando que sus fuerzas podrían contra las de Krylar. Es el personaje de Bill Murray que supuestamente uniría fuerzas con los héroes para poder enfrentarse al ejército de Kang. En este caso vemos a todas las fuerzas de Kang que, he de decir, se ven espectaculares. Se ve el real imperio de Kang en los cómics, todas las naves, todas las tropas, realmente es impresionante. Y bueno, a mí la verdad me gusta mucho porque se refleja, digamos, esa amenaza de Kang en los cómics. Y el tráiler aún así nos dice, sé testigo de una nueva dinastía, teniendo en cuenta la película de Avengers de Kang Dynasty, que va a ser donde Kang brille más por ser, digamos, el villano principal, pero sobre todo una gran amenaza, no solo para Ant-Man, sino para todo el universo Marvel. En este caso, otro plano de las naves de Kang, yo esto lo veo muy tipo Star Wars, donde, digamos, pongámoslo de esta manera, donde Kang es como un Darth Vader y todas sus tropas son como el imperio, entonces comienzan a invadir mundos, que en este caso serían como los diferentes lugares del reino cuántico. Yo lo veo muy rollo Star Wars en ese caso. Y aquí vemos un plano muy cambiado a lo que habíamos visto del primer tráiler, con Cassie y Scott escapando.
Y Cassie dice que todo esto es su culpa. En efecto, todo esto es su culpa, pero no hasta ese punto. Y digamos que ella va a tener un peso muy importante en la película por desatar todo esto. Así que este diálogo completamente de verdad. Un vistazo más a los soldados de Kang. Y aquí es lo mismo, la escena del Quantum Nexus. Yo creo que esto es una otra variante de Scott, la cual trata de hacerse el gigante y que a raíz de la naturaleza del Quantum Nexus o incluso de los poderes de Kang, él comienza a desintegrarse y como a hacerse espagueti, como lo hizo Wanda con Reed Richards, como simple coincidencia. Pero aquí hay un montón de Ant-Man en esa faceta de que va a haber muchos Scott multiversales que van a tener que unirse en esa escena. En este caso vemos a Kang diciéndole a Scott que tal vez no quiere que ella vea esto, quizás diciendo que le va a meter una golpiza impresionante, pero yo no creo que sea real, primero porque vemos a Kang un poco cansado, pero no lo veo completamente destruido como si tenía su armadura cuando lo vemos peleando con Scott. Aquí tenemos otro plano de Cassie donde, bueno, yo creo que es como un plano donde Kang amenaza a Scott diciéndole que si no le trae eso, no le va a dar a Cassie. Entonces vemos a los guardias cómo se la llevan y vemos que se separan las manos. Esto ya es en una escena después donde Scott como que le lleva eso que Kang quería y le dice como que le dé a Cassie. Y yo creo que Kang le va a decir algo como que ya no quiero, como que lo va a tratar de traicionar. Y Scott dice, teníamos un trato. Entonces como que se va a forjar ya, digamos, esa enemistad que va a estar más que nada relacionado al tema de Cassie. Aquí ya vemos a Kang en todo su esplendor, a un Kang pegado a los cómics con sus poderes, que Jesucristo bendito, o sea, una cosa de locos Kang con los poderes. Vemos a un rayo que se lo manda a Scott. Aquí vemos como una especie de portal y aquí es donde yo les digo que es el tema donde Scott se queda en el reino cuántico cuando se acaba la batalla final. La filtración lo que dice es que en la batalla final hay un momento donde MODOK traiciona a Kang y lo que hace es como herirlo gravemente, lo que genera que a su vez MODOK termine muriendo por algo que le hace Kang. Y después de eso los héroes logran abrir un portal hacia su mundo donde ellos logran escapar y justo antes de que Scott alcance a escapar, Kang lo detiene. Eso lo que quiere indicar es que en esa escena este portal es lo que lo llevaría a su casa junto con esta escena donde está ese mismo portal pero en el, digamos, en el mundo normal. A raíz de esto es que Scott comienza a pelear con Kang uno a uno, Kang le parte la madre y es donde Hope regresa y Kang termina escapando. Aquí a su vez vemos como si fuera una especie de traje negro, pero igual vemos los detalles en rojo, que es la filtración, que también dice que tanto Scott como Hope se van a colocar trajes nuevos que van a ser negros con detalles en rojo y amarillo. Esa parte no es tan confiable porque yo sí creo que en la batalla final van a utilizar los trajes normales, pero en este plano sí vemos un traje más negro que no se parece mucho al que normalmente utiliza o el que lo veremos, digamos, a lo largo de la película. Aquí otra vez a Scott cuando le parte la madre Kang. Esto es una escena ya de casi con el traje en el reino cuántico, digamos, escapando de algo. En este caso pues casi se cae. Una explosión, una batalla que yo creo que se va a generar entre las fuerzas de Kang y a lo mejor las de Krylar. MODOK, que bueno, aquí ya vemos como tal a MODOK y no a Darren Cross. En este caso, es decir, en efecto tiene un aspecto de cómic, sobre todo por lo que es el rostro y por lo que son, digamos, la figura y la silueta que tiene, por los bracitos y la cabezota y digamos todo eso. Entonces creo que es un modo que, a pesar de que no se obedezca del todo los cómics, creo que sí han hecho un buen aspecto con respecto al personaje. Además de que se le ve como las armas, se le ve, o sea, digamos, se le ve un modo bastante letal como lo es en los cómics. Creo que no se va a explorar así en el UCM, creo que va a ser un modo que muchos van a decir que estuvo desperdiciado y que tenían que traerse al de los cómics, pero digamos que lo que vamos a ver de él en cierta parte va a estar bien. Más de Kang partiéndole la madre, y aquí es donde les digo que Kang termina con el traje roto al final de la película, porque esta paliza Scott se sitúa después de la batalla final, donde, como les digo, Scott no alcanza a escapar al mundo normal y Kang lo detiene. Kang ya ha vuelto nada después de esa batalla y donde pues comienza a partirle la madre Scott, que bueno, comienza a sangrar. Esto creo que es en un momento, quizás en el Quantum Nexus, donde Hope tiene que rescatar a Scott.
Y aquí Kang le dice que creíste que ganarías, diciéndole algo así como que tú no puedes ganar, entonces comienza a partirle la madre. Y aquí le rompe el casco, aquí con una patadota le rompe el casco, o bueno, no con una patadota, o sea, de a pataditas lo comienza a partir y luego ya lo vuelve nada. Aquí es como que Scott trata de pararse, le dice no tengo que ganar. Y vemos que Kang lo somete completamente, mientras Scott dice que solo tenemos que perder los dos, haciendo referencia a que, pues no necesariamente tiene que ganar a Scott para que, digamos, para cumplir su plan, sino que Scott puede perder siempre y cuando Kang termine también perdiendo y no cumpliendo su malévolo plan de escapar del reino cuántico y llevar su ejército por los universos para conquistarlo. Eso sí, la madreada que se va a ganar Scott es impresionante porque yo creo que lo va a partir casi hasta la muerte, y que Hope termine, digamos que rescatándolo para que Kang luego pueda salir del reino cuántico, pero va a ser literalmente un desarrollo a putazos como fue con Spider-Man. Vemos más planos de Scott en lo que sería el Quantum Nexus, digamos con todas sus variantes, con la pirámide esa cayéndose, casi viéndolo desde algún lugar, no es esa misma escena. Aquí vemos como, digamos, las variantes de Scott poco a poco comienzan a, digamos, echarse encima de él, como aprisionarlo en una especie como de estructura y él no puede escapar. Dice como perdóname casi, y aquí es donde Kang llega a la batalla final, viendo que sus tropas están tan madreadas, tan vueltas nada, él como que dice bueno, entonces me toca encargarme a mí, los voy a madrear a todos. Llega con su trajecito épico, literalmente pegado a los cómics, o sea es que literalmente Kang, no me pueden decir que es un Kang feo, que es un Kang que no se parece a los cómics, porque el que lo diga es que de verdad no sabe ni siquiera dónde está parado. Es un Kang que está igualito a los cómics. Es un Kang que tiene su traje, sus toques de morado, su capa, su, digamos, su cara, por decirlo de alguna manera, su casco, mejor dicho, su casco con lo que le hace ver su piel azul, sus ojos, digamos, blancos, que no tienen las pupilas, que, digamos, ya habíamos visto en el inicio, aquí en esta escena con Kang, aquí, que se le veían los ojos a veces de un color azul cuando tenía el casco. Aquí en este caso vemos que no tiene sus pupilas y digamos es un Kang que personalmente a mí me gusta mucho cómo se ve. Es un Kang que es completamente atemorizante cuando tiene su armadura, que obviamente lo desarrolló él porque, a ver, es Kang, es uno de los personajes más inteligentes en todo el universo Marvel. Es un traje que él mismo creó, teniendo el factor de que este Kang es más guerrero. Podríamos decir que es una de las variantes que une lo mejor de Kang, ya que une su intelecto, une su inteligencia con esa fuerza bruta que no le hemos visto mucho en los cómics, pero que en esta película vamos a ver una variante de un Kang guerrero, un Kang luchador, un Kang soldado, que es más como un líder militar que en sí un conquistador. Obviamente lo vamos a ver en su faceta de conquistador, pero como les digo, no sé si este es el Kang que vamos a ver de aquí hasta Avengers Kang Dynasty. Y también lo que podemos ver es como todas las estructuras donde supuestamente estaba Kang bastante dañadas, destruidas. Aquí atrás las tropas de Kang peleando con otras que para mí son las de Krillin, el personaje de Bill Murray, quien también se va a unir a los héroes con un ejército para poder pelear con Kang. Y aquí ya vemos a Kang liberando todo su poder de una forma impresionante. La verdad es que este plano es espectacular. Vemos a un Kang desatado completamente. Vemos cómo desata su poder, es que realmente es impresionante. No sabemos a qué le está haciendo esto. Lo más posible es que sea una completa horda de soldados enemigos. Pero es completamente espectacular por cómo se ve Kang. Digamos, vemos un Kang que libera su poder, que tú lo ves y de verdad te cagas del miedo de verdad. Entonces yo creo que es algo sumamente impresionante lo que se nos ha mostrado en este tráiler con respecto a Kang, porque es un Kang completamente poderoso, es un Kang que me gusta bastante. Y bueno, hasta aquí, digamos, tenemos el análisis. Otra cosa que mencionar, digamos, es el tema de que se adapta mucho a la filtración que les compartí en el video pasado, y puede que esta película nos sorprenda cuando la veamos, ya que se ha dicho que puede tener una que otra sorpresa que no se ha filtrado y que puede ser bastante satisfactoria para los fans. Es un tráiler lleno de escenas de acción donde vemos a Kang, donde vemos qué es lo que quiere cada personaje, y creo que tiene muchas cosas que dar. Así que nada, dejo el video por acá. No se les olvide, si les ha gustado, dejar un like, y si no lo están, suscribirse al canal con la campanita para que no se pierdan de los próximos videos. También que dejen todas sus teorías sobre esta película en los comentarios, y no se pierdan más contenido de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que ya está disponible en el canal. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.